A lo largo de toda mi vida política he tratado de proteger y de fortalecer un valor esencial, el valor que es propio de la modernidad y de la civilización. Un valor que no es patrimonio exclusivo de ninguna cultura, continente o tradición. Un valor imprescindible, el valor de la libertad. Por él han dado su vida personas en todos los países, de todos los credos, de todas las culturas y en todas las épocas. Y contra ella han combatido también personas de todos los países, de todos los credos, de todas las culturas y en todas las épocas. Esto hace de la libertad un valor universal y de su defensa una tarea permanente. Algunos actúan como si no fuera así. Aceptan excepciones y rebajas a la libertad de otros que no aceptarían para sí mismos. Y pretenden que esto sea reconocido como avance social y como progreso político, como un legado incluso, y no lo es. No es algo muy distinto de lo que hace algún tiempo se decía de España sin ir más lejos. Un país incapaz de gobernarse en democracia, de equilibrar derechos y libertades, de mantenerse unido respetando el pluralismo social. Los españoles desmentimos ese absurdo prejuicio en cuanto hubo ocasión, como lo desmentirá cualquier pueblo que reciba el apoyo necesario para desarrollar una transición real a la democracia. Un apoyo que debe exigir el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, participación abierta en elecciones libres y reglas seguras e iguales para todos. La política es una actividad compleja, difícil, llena de variables y de circunstancias imprevistas a las que muchas veces tenemos que hacer frente sin el conocimiento necesario y sin los medios adecuados. La realidad establece su propio calendario. Pero hay algo que tengo muy claro y que considero ya una certeza adquirida por experiencia. Sin estar previsto, la defensa de la libertad ha sido la cuestión esencial a la que hemos tenido que enfrentarnos en las últimas décadas. Y lo será también en las próximas. La generación que rondaba los 20 años en 1989, cuando el muro de Berlín fue derribado, llegó a la vida adulta creyendo que inauguraba un tiempo nuevo, un tiempo distinto, de feliz despreocupación. El tiempo en el que los ideales de la democracia liberal habían alcanzado la victoria final sobre los totalitarismos. Y por tanto, el tiempo en el que ya no había batalla que librar. Los acontecimientos vividos anunciaban un mundo lleno de promesas al alcance de la mano y de la revolución tecnológica. Ya no había nada que temer. Por eso, el choque emocional que produjo la visión de los atentados del 11 de septiembre fue tan profundo. Y por eso, todo lo que vino después, incluido el extravío del proyecto europeo alrededor de 2003 y la crisis económica, fue inicialmente incomprensible para muchos. Prefirieron cerrar los ojos y buscar culpables de conveniencia antes de reconocer la realidad de una amenaza cierta y brutal que había cambiado nuestro mundo y de un sistema de libertad y de progreso mucho más frágil y vulnerable de lo que se pensaba. Si los atentados se hubiesen producido antes del derribo del muro, su impacto social no habría sido tan profundo. Existía entonces una actitud generalizada curtida aún en el recuerdo de la guerra y en la evidencia de su posibilidad. Pero ya no era así una vez iniciado el siglo XXI. El 11 de septiembre se vivió por ello como una anomalía de la historia, como algo que no debía haber pasado, incluso que no podía pasar. Y comenzaron los errores de diagnóstico que aún persisten, buscando los porqués, en lugar de entender el único para qué. Para destruir la libertad sin más razón que el fanatismo autoinducido. Y como si algún porqué
pudiera justificar ese propósito y condicionar la única reacción aceptable frente a él. Y vinieron también los síntomas del miedo a la libertad disfrazados de falso ecumenismo, luego de autocensura y finalmente de autoinculpación y de sumisión. Hay que comprender en ese contexto la magnitud del problema social y político que se erige ante nosotros. Problema social antes que militar o de seguridad, que consiste en la ausencia de una voluntad suficiente de defender la libertad de que se disfruta. El sueño de la libertad asegurada fue seguido por uno de los más brutales despertares que cabe imaginar. Y aún hoy, cuando la pesadilla se sucede una y otra vez por todo el planeta, apenas acertamos a comprender lo que ocurre y lo que debemos hacer. Seguimos tratando de cerrar con un paréntesis lo que en realidad es el inicio de un capítulo más de la historia de la libertad, que es la historia del Estado de Derecho y de las relaciones internacionales sometidas a reglas. Una historia que revela con claridad cristalina lo que ocurre siempre que no se está dispuesto a hacer cumplir las normas, frágiles normas que regulan la vida libre. Creo que en términos abstractos esta ha de ser la principal conclusión a extraer de todo lo sucedido desde el 11 de septiembre. No cumplimos ni hicimos cumplir las normas. Nos apartamos de la base firme que debemos defender y las consecuencias están aquí. Al hacerlo, no solo no favorecimos un clima pacífico en las relaciones internacionales, sino que dificultamos la integración en nuestras sociedades de los flujos migratorios que la globalización ha ido trayendo hasta nosotros. Es difícil que puedan producirse procesos ordenados de integración en sociedades que dudan de sí mismas, que no se respetan a sí mismas o que no saben lo que son. La civilización solo es posible mediante un sistema de normas conocidas y respetadas, y eso vale tanto para la sociedad como para sus relaciones exteriores. Cuando se está ante un sistema de normas legítimo, ha de hacerse respetar, incluso cuando hacerlo tenga costes. Porque la alternativa es siempre mucho peor, para uno mismo y para los demás. Y sobre esa convicción he tomado algunas de las decisiones políticas más difíciles de mi vida. La libertad va de la mano de la ley. Cuando se quiebra, cuando se acepta someterla a tácticas o dilaciones, no se favorece la convivencia ni se favorece la paz. Al contrario, se siembra la semilla de la fractura social y de los conflictos internacionales. Esa es la experiencia que conozco y creo que no es fácil argumentar solventemente en su contra. Ciertamente, soy muy consciente de que aceptar todo esto nos sitúa ante una perspectiva incómoda porque demanda nuestra participación y nuestro compromiso en algo que nos gustaría evitar. Porque nos saca de casa y nos pone a la intemperie ante un desafío de muy largo alcance. Nos obliga a cambiar de planes, nos obliga a aceptar el desafío y a ganar. Queridas amigas y amigos, creo que el mundo civilizado encara un dilema esencial. Seguir avanzando por la senda de la prosperidad, el crecimiento y la libertad, esto es, profundizar en la civilización u optar por la parálisis, la irrelevancia y el populismo, esto es, la antesala de la barbarie. Si hace algunos años podíamos decir con plena razón que ese era exactamente el dilema latinoamericano, entonces felizmente resuelto pese a las dificultades actuales, hoy debemos decir que se trata también de un dilema europeo y norteamericano. Las cosas no han ido a mejor y algo debe haber influido una idea del mundo, algo naif, que desde el conocido discurso del Cairo hasta hoy no parece haber resuelto, sino más bien al contrario, ninguno de los grandes problemas pendientes.
El error precisamente ha estado en no aceptar la realidad y en pretender hacer del incumplimiento de las reglas, de la suspensión de su plena vigencia, un gesto inteligente de moderación y de concordia. Pero ni hay moderación ni hay concordia cuando no se respetan ni las leyes ni las normas. Y por lo tanto eso consiste en negarle a la realidad la respuesta que merece. Elegir la libertad significa elegir todo aquello que la hace posible y evitar lo que la pierde, incluida la inacción y la retórica vacía. Hay que rechazar, pues, la oposición entre libertad y seguridad. Hay que defender las instituciones, los procesos políticos acordados, fortalecer la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad, la igualdad de las oportunidades, el desarrollo de las clases medias, del bienestar útil y justo. Y no aceptar excepciones interesadas. Hay que garantizar la seguridad, actuar con realismo, preservar los intereses nacionales y hacerlos compatibles entre sí. Hay que devolver su empuje a los grandes procesos de cooperación económica, militar, cultural y política, cuya única base posible se halla en los estados nacionales a los que debe servir y sin los cuales no ganaríamos nada, sino que perderíamos casi todo. Debemos repensar para hacerlas mejores las grandes iniciativas sobre las que se ha estructurado el mundo desde mediados del siglo pasado, conservando lo mejor de su espíritu, pero adaptándolas a un contexto muy distinto que hoy por hoy, también como efecto de una revolución tecnológica vertiginosa, desafía cuanto se haya escrito sobre teoría del Estado, división de poderes, sistemas electorales o, por supuesto, soberanía. Aprovechar todas estas novedades para procurar a la humanidad una nueva época de progreso y libertad es mucho más difícil y mucho más lento que aprovecharlo para extender las redes del narcotráfico, para desarrollar los canales de tráfico de personas o para amenazar la seguridad de todos. Pero aún teniendo en cuenta las dificultades, vamos demasiado lentos, mucho más de lo que objetivamente deberíamos ir. Necesitamos nuevos liderados capaces de ejercer una atracción social, moral y política a la altura de los desafíos que tenemos ante nosotros. Grandes transformaciones se han producido allí donde la libertad se ha hecho presente en sus distintas formas. Muchas regiones han desterrado la frustración y el fracaso que las había acompañado durante mucho tiempo. Otras no. Nuestra obligación es saberlo y obrar en consecuencia. Queridos amigos, en estas jornadas dedicadas a celebrar una larga vida, que nunca deja de parecer más fresca que casi todas las demás, se abordarán las muchas caras de la libertad y de la que hoy la amenaza. En esa tarea necesitamos ejemplos como los de muchas personas que hoy se encuentran aquí, pero destacadamente ejemplos como el de Mario Vargas Llosa. Recorrer una trayectoria como la de Mario en esta intervención no es posible y no es necesario. No estamos precisamente trayendo a la luz pública a ningún desconocido. El suyo es un compromiso con la razón al servicio de la libertad. Mario escribe para ayudar a hacer realidad la hazaña de la civilización, como escribió con motivo de su Nobel. Una hazaña que tiene en la libertad su cumbre y que hoy tiene en su defensa su principal tarea. Nos esperan momentos complicados, pero con personas como Mario, en plena capacidad y con pleno reconocimiento social, como el que revela el programa de estas jornadas, podemos estar razonablemente seguros de que tampoco esta vez la libertad será derrotada. Y entonces, querido Mario, cuando ayer recordabas que cuando mirabas hacia atrás veías sobre todo muchas historias, de toda la suma coherente de esas historias, que es la defensa de la libertad, se acaba haciendo historia, como tú lo has hecho, historia y de la buena en defensa de la libertad. Felicidades por tus 80 años vividos en libertad. Muchas gracias.